Una parte muy importante de mejorar en el baloncesto es mejorar tu físico, pero al ser algo que nunca te han enseñado y que a lo mejor tienes que ir al gimnasio y pagar, pero no sabes ni por dónde empezar, o a lo mejor lo quieres hacer en casa, pero tampoco sabes qué hacer, es algo que acabas sin hacer. Por eso voy a hacer esta guía para principiantes para que aprendas todo lo que necesitas saber para empezar y mejorar tu físico para el básquet, tanto si quieres hacerlo en el gimnasio como en casa. Obviamente, si decides ir al gimnasio, pues seguramente tendrás más recursos y podrás entrenar mejor. Pero como sé que hay mucha gente que solo querrá empezar al menos en casa y no querrá ir al gimnasio, para cada ejercicio que explique daré un ejemplo para casa y para el gimnasio. Recuerdo que esto es lo primero que hice yo para mejorar en el baloncesto. Me apunté al gimnasio y mejoré mi físico, ya que sabía que yo, sobre todo yo, que de pequeño tampoco tenía muy buen físico, eso es lo que más me iba a hacer mejorar y lo más fácil que podía hacer para mejorar rápidamente mi juego. Y recuerdo ese verano en el que empecé, que bajé mucho de peso y mejoré físicamente, obviamente en un verano no mejoré físicamente una cosa increíble porque tenía que hacer todo este paso de aprender por yo solo, que es lo que te voy a ayudar a reducir muchísimo también aquí, pero solo el hecho de perder peso y mejorar mi físico bastante muscularmente ya me hizo mejorar mi juego muchísimo, tanto la velocidad como la potencia, como el cardio, todo. En la pretemporada, después del verano en que empecé a entrenar en el gimnasio y a tomarme en serio pues la dieta y demás, noté un cambio increíble en mi físico y que me ayudó muchísimo ya desde entonces a mejorar mi juego muchísimo. Y eso es lo que quiero que hagas tú. El primer paso será entender la información básica sobre la mejora muscular. El músculo crece cuando se le rompen las fibras por el que está formado y luego esas fibras son micro roturas, no es que se raje el músculo, pero tiene micro roturas y estas micro roturas se recuperan, pero en vez de hacerlo igual que estaban antes, se recuperan un poquito más fuertes y más grandes. Y entonces te crece el músculo más fuerte y un poco más grande. Pero obviamente cada vez que pasa esto es una cosa minúscula y tienes que ir sumando y sumando y sumando para que haga un cambio que se note. Básicamente las agujetas son estas micro roturas. ¿Y cómo se rompen las fibras del músculo? Tienes que hacer que el músculo haga un esfuerzo que no está acostumbrado y que le cuesta mucho soportar. Aunque pueda acabar haciéndolo, que le cueste mucho soportar. Básicamente tienes que levantar en el gimnasio o si haces en casa haciendo ejercicios sin pesas ni nada de equipamiento, tienes que hacerle al músculo que haga un esfuerzo que no está acostumbrado, como te he dicho, y pues si fuese con pesas en el gimnasio, levantar un peso que no estás nada acostumbrado, pero acabas levantando con mucho esfuerzo, pero que te cueste mucho. Cuando el músculo levanta ese peso que no está acostumbrado, o si no tienes equipamiento, pues haces unas repeticiones de flexiones, por ejemplo, más de las que estás acostumbrado. Cuando haces esfuerzo que le cuesta mucho y que no está acostumbrado, entonces se rompen las fibras del esfuerzo y del desgaste, se rompen las fibras y luego cuando te recuperas esa noche o al cabo de 2 días, tienes unas fibras musculares un poquito más fuertes y más grandes. Una parte importante de romper las fibras es la tensión, el tiempo en tensión. Tensión es básicamente ese momento en el que el músculo está haciendo un esfuerzo por mover un peso, ya sea con equipamiento o no. Ese momento en que está haciendo el esfuerzo es la tensión, que estás ahí apretando. En ese momento de tensión es cuanto más se rompen las fibras, sobre todo en el momento excéntrico, que es básicamente, si tú por ejemplo tienes dos pesas y las subes, este push, este empuje, es el momento concéntrico. Y luego el excéntrico es cuando estás bajando. Básicamente cuando haces la fuerza para mover el peso, estás haciendo un movimiento concéntrico, una fuerza concéntrica, y cuando estás volviendo a la posición de antes, pero igualmente tienes que aguantar, si no has ido nunca al gimnasio no lo sabrás, pero básicamente sigues teniendo que hacer un poco de fuerza, aunque es un tipo de fuerza diferente. Cuando vuelves a la posición de antes para luego volver a hacer la fuerza, ahí cuando estás volviendo a la posición es el momento excéntrico. Y ahí, aunque no sea muy lógico a primera vista, es cuando más se rompen las fibras. Por eso es importante, y por eso te lo estoy diciendo, que hagas la técnica de cualquier ejercicio lentamente y bien. Es decir, tú por levantar muchísimo peso haciéndolo súper fuerte y tal, no vas a mejorar más el músculo que si lo haces con buena técnica, con un poco menos de peso, pero con una buena técnica que puedes hacer un movimiento concéntrico lento. Sobre todo es importante eso. Perdón, un movimiento excéntrico lento. Sobre todo es importante que hagas el movimiento excéntrico lento y ahora lo entenderás más adelante. Luego, para que estas fibras que has dañado y sabes ahora cómo dañar se recuperen, que es también lo importante, si no se recuperan nunca, no crecerán, por eso te dicen siempre, seguro que has escuchado, que no entrenes 2 días seguidos el mismo músculo porque tienen que descansar, tienes que de eso, que dejar descansar al músculo. ¿Y cómo se hace eso? Pues durmiendo bien, lo primero durmiendo bien, y segundo, teniendo un periodo de entre 24 y 72 horas en las que no entrenes ese músculo otra vez. Depende de la intensidad, pues tendrán que ser más horas o menos, pero mínimo, 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 un día entre medio. Y luego también para la recuperación es muy importante la nutrición. Por eso seguramente que hayas escuchado que es importante comer proteína cuando vas al gimnasio. Y ahora llegamos a la parte más importante, al menos en mi experiencia, que es la sobrecarga progresiva.
¿Qué es esta palabra tan rara? La sobrecarga progresiva es el hecho de estar constantemente subiendo de cargas en el gimnasio o lo que entrenes. Básicamente, subiendo de carga o de esfuerzo muscular, por decirlo generalmente, es subir o eso, la carga que subes, por ejemplo, pues si subes, imagínate con cualquier ejercicio, da igual, tienes unas mancuernas y subes unas mancuernas de 10 kilos, pues que a la semana siguiente subas 12 kilos y luego 15 y tal. Esa es la sobrecarga progresiva, que cada una semana o 2 semanas intentas subir el peso, pero tienes que hacerlo muy poco a poco. Por ejemplo, si estás en casa y haces flexiones sin equipamiento, si tu máximo de flexiones, que ya no puedes más, es, pues no sé, 15 flexiones seguidas, con buena técnica, y tiene que ser la misma técnica siempre para poder comparar el número de flexiones realmente, pues tienes que intentar hacer a lo mejor la siguiente semana, intentar hacer en vez de 15, 18 flexiones seguidas y así ir subiendo. Porque cuando tú le pones, como te he dicho antes, un esfuerzo que no está acostumbrado el músculo, pero lo puede hacer aunque sea con un esfuerzo muy grande, al día siguiente o a los 2 días siguientes, ese mismo esfuerzo te costará un poco menos y lo podrás hacer más cómodamente. Y eso será porque las fibras musculares te habrán crecido y entonces el músculo te habrá crecido básicamente. El error que tienes que evitar básicamente es no pasarte 3 meses levantando el mismo peso. El error común es este, que a lo mejor pues vas al gimnasio, ya has avanzado un poco, tienes un poco de musculatura tal y levantas unos pesos que están bien. Y pues te acostumbras y levantas unos pesos que te cansan y que te cuesta un poco, pero nunca te encargas de subir ese peso, de subir esa carga, ni en repeticiones máximas ni en peso máximo. Entonces el músculo se acostumbra a ese peso y aunque tú vayas a entrenar y te canses, no mejoras muscularmente porque no le estás haciendo al músculo hacer ningún esfuerzo al que no está acostumbrado. Es decir, tú no tienes que valorar que en un entrenamiento te hayas cansado y tengas luego un poco de agujetas, aunque seguramente no tendrás si no te pones una carga cada vez más grande, porque no dañarás el músculo, no se romperá. Aunque estés cansado y tengas a lo mejor un poco de fatiga muscular, si tú no vas poniéndote, no cada semana a lo mejor, pero cada 2 semanas, no te vas asegurando de subir la carga y subir y subir y subir, sobrecarga progresiva, el músculo no se va a romper porque ya estará acostumbrado a ese peso que sigues haciendo siempre el mismo y no vas a crecer. Este error es el más común, a mí mismo me ha pasado y es el que tienes que evitar. Con este tipo de vídeos, de guías, pues puedes evitar todos estos errores que yo, por ejemplo, nunca tuve un tipo de guía así y he cometido y he tenido que aprender por experiencia. Llegamos al paso 2, ¿cómo entrenar? Obviamente tendrás que entrenar todos los músculos del cuerpo para que te crezcan todos. Esto parece muy obvio, pero luego hay gente que ves en el gimnasio que solo entrena la parte superior porque es la más atractiva para ellos, las que prefieren entrenar, que si tú entrenas el baloncesto, entiendo que no harás, pero bueno, también es importante decir, tienes que entrenar todo para que crezca, si no, no va a crecer, obviamente. Luego, al principio cuando empieces es cuando más crecerás, es cuando es más fácil crecer porque el músculo, como no está acostumbrado a nada de esfuerzo muscular, al mínimo que le pones, se rompen fibras y creces. Y por esto mismo, cada vez que vas superando, pues que vas creciendo muscularmente, cada vez cuesta un poco más seguir creciendo. Lo que esto significa es que al principio, y más jugando a baloncesto, que no quieres tener un daño muscular muy muy grande porque te va a molestar a la hora de tirar o correr si es en las piernas, saltar y demás, no hace falta que entrenes 7 días a la semana. Al principio de todo, con entrenar 3 días a la semana y hacer en cada entrenamiento todo el cuerpo, un ejercicio de cada músculo, por ejemplo, ya es más que suficiente. A lo mejor luego quieres añadir pues, un día más a la semana y hacer 4 días a la semana, pero sobre todo, esto es en general así, pero sobre todo, jugando a baloncesto y sobre todo al principio, no quieres hacer más de 3, 4 entrenamientos a la semana como mucho, porque si te matas mucho en el gimnasio, como no estás acostumbrado, vas a tener muchísimas agujetas, muchísimo daño muscular y no vas a poder jugar a baloncesto bien. De estructura de entrenamiento, de horario semanal, tienes dos opciones. O 3 días a la semana en el que hagas cada día un ejercicio de cada músculo del cuerpo y hagas todo el cuerpo entero. O hacer la segunda opción, que son 4 días a la semana en que hagas 2 días la parte superior del cuerpo, es decir, pecho, espalda, brazos y hombros, y 2 días que hagas piernas y abdomen. Y los descansos serían óptimamente, pero te lo puedes organizar como quieras, pero lo mejor es en la opción de hacer 3 días a la semana, pues hacer entrenamiento, descanso, entrenamiento, descanso, entrenamiento, descanso, y luego pues tendrás otro día de descanso y vuelves a empezar. O la otra opción es entrenamiento, entrenamiento, es decir, haces día de superior y día de inferior. Descanso, por ejemplo, el lunes, martes, miércoles descansas, jueves, viernes y descansas el fin de semana. Además, esto viene muy bien para el baloncesto porque el fin de semana tendrás partido seguramente, por lo que no querrás, bueno, puedes entrenar, pero sobre todo si entrenas intensamente y entrenas la parte superior sobre todo, es lo que más te va a molestar porque la fatiga muscular en los brazos te va a hacer que tires como el culo y es una mierda y te lo digo por experiencia. Vale, ahora que tienes la información básica de cómo mejorar el músculo y qué tienes que seguir para entender cómo mejorar el músculo, que es lo primero.
que tienes una estructura que vas a escoger, o la primera opción o la segunda opción. Necesitas una lista de ejercicios en la que puedas medir el progreso y que puedas seguir pues con una consistencia. Entonces, ahora te voy a dar una rutina de entrenamientos, de ejercicios, tanto para el día de superior como el de inferior. Voy a hacerte la rutina con la opción de los 4 días a la semana, porque en ese caso tienes dos ejercicios por músculo, ya que tienes más separado el entrenamiento, no es en cada entrenamiento todo el cuerpo, sino sería un entrenamiento de 4 horas. Por eso, si escoges la opción de los 3 días a la semana, en vez de la de 4 días a la semana, que es la que voy a explicar, lo único que tienes que hacer es coger, en vez de 2 ejercicios por músculo, un ejercicio por músculo y hacer ese entreno cada día que vayas al gimnasio. Básicamente tienes que juntar las dos rutinas y si solo haces los 3 días en vez de 4, quitarle un ejercicio a cada músculo que hable. Te voy a dejar una plantilla de Notion, que es un programa que va muy bien para tener documentos y cualquier cosa así, como lo que te voy a decir que te voy a dejar. Básicamente será la lista de la rutina entera de todos los ejercicios, tanto de casa como de gimnasio, todo lo que te voy a explicar te lo dejaré ahí. Por lo que si quieres tenerlo más claro lo que vaya explicando, puedes tener la lista abierta pues, en el móvil o en el ordenador, en otra pantalla, o como tú quieras tenerlo, para tener ya más claro. Y luego usar esa lista, esa rutina, para usarla cuando vayas a entrenar y tener ahí todos los ejercicios. Esa lista de Notion la puedes usar en la aplicación Notion, que es gratis y va muy bien. Pero si no quieres, pues puedes copiarla y pegarla en unas notas del móvil o copiarla y pegar la mano como tú quieras. Superior, esto es brazos, hombros, pecho y espalda. En pecho, en el gimnasio harás press de banca con mancuernas, para mí al menos es mejor con mancuernas, y press de banca inclinado, que es lo mismo pero inclinado para tocar la parte del pecho superior. Para los tres ejercicios harás 4 series de 12 repeticiones, 10 repeticiones, 8 repeticiones y 6. Esto ya no lo voy a explicar más, pero es así siempre. Cuando te diga que hagas 4 series y sea 12, 10, 8, 6, es básicamente, se le llama entreno piramidal, que es básicamente, pues haces 12 repeticiones con el peso más bajo al que llegas a 12 repeticiones. Es decir, si tú ponle que con 10 kilos haces 12 repeticiones y ya hacer 13 o 14 podrías hacerlas, pero te cuesta bastante. Seguramente a la número 13 o a la número 14 ya no puedas, ya tengas fallo, que es cuando no puedes subir el peso del todo. Entonces, eso es el peso que coges para las 12 repeticiones. Luego, subes el peso un poco y bajas las repeticiones a 10. Y ahora podrás hacer, pues si hacías 10 kilos con el ejercicio que sea, press de banca, por ejemplo, si hacías 10 kilos, 12 repeticiones, ahora harás con 12 y medio, que es la siguiente mancuerna en cualquier gimnasio al que vayas, harás 10 repeticiones. Y lo mismo, a la décima te costará bastante. Luego, pues, subirás a 15, 8 repeticiones. A lo mejor al principio de todo que empieces, tienes que hacer siempre con el mismo peso porque te cuesta subir. Pero la idea y lo que tienes que hacer al poco tiempo de llevar ahí, si es que no puedes desde el principio, es esto. 12 con un peso que será el más bajo que hagas, pero que a la 12ª ya te cueste bastante, la decimosegunda. Luego 10 con un poco más de peso. Y que cuando haces 6, la sexta te cuesta también bastante, pero la acabas sacando. Y obviamente, pues ese será el mayor peso que hagas en ese ejercicio cuando hagas 6 repeticiones. Lo pillas, ¿no? Es ir subiendo de peso y bajando las repeticiones cada ves. Para saber qué pesos usar, básicamente, pues pruebas eso. Pruebas con qué peso, con qué mancuernas en este caso, puedes hacer 12 repeticiones, pero te cuesta bastante. Ya no puedes hacer 13 o 14, o al menos puedes hacer a lo mejor como mucho 14, pero que ya te costaría un montón. Y la número 14 sí que sería ya lo último que puedes hacer. Y ahí haces 12. Y a partir de ahí, cada vez que vas bajando de repeticiones, a cada serie que avanzas, vas subiendo el peso al siguiente peso, no un montón, al siguiente peso. Entonces, pecho, press de banca normal y press de banca inclinado, en el gimnasio. Luego en casa. En casa harás flexiones al fallo, que al fallo es básicamente hacer todas las que puedas, que al principio, si nunca has entrenado, serán pocas, hacerlas bien con la mejor técnica que puedas y esto ya tendrás que buscarlo por vídeos por internet y tal, la técnica exacta. Hay un montón de vídeos de cualquier ejercicio de estos porque son ejercicios bastante básicos que todo el mundo conoce. Harás flexiones al fallo, flexiones normales y luego harás flexiones inclinadas al fallo, que es básicamente, en vez de hacer una flexión, pues que tú estás así, vas subiendo y bajando en el suelo, te pones con los pies inclinados en una silla o en lo que tengas y entonces haces las flexiones así. Entonces harás la parte superior del pecho. Es lo mismo que el press de banca inclinado que te decía antes para el gimnasio, pero la versión de flexión. Luego, hombros. En el gimnasio harás elevaciones laterales, que de nuevo, búscalo por internet, pero es básicamente pues levantar los hombros con mancuernas así. Y press militar, que es básicamente pues levantar mancuernas así o una barra, lo que tú prefieras, pero yo prefiero con mancuernas al menos, pero para los hombros. En las elevaciones harás 12 por 4, es decir, 4 series de 12 repeticiones
Y para el peso, pues buscas qué peso puedes hacer 12, pero ya no más, o como mucho puedes hacer una o dos más y te cuesta bastante. Y luego harás el press militar, será piramidal, lo de antes, 12, 10, 8, 6. En casa, esta vez harás lo mismo, porque como te he dicho, pues necesitarás un mínimo que son mancuernas y aquí puedes hacer lo mismo. El press militar, que no te lo he dicho en el gimnasio, se suele hacer en un banco, pero, y seguramente los ejercicios que busques por internet te saldrán en un banco, el press militar. Pero lo puedes hacer también de pie y también te irá bien para trabajar el abdomen. Lo que pasa es que nos centraremos en eso el día de piernas, por eso no te lo he dicho. Pero si en casa no tienes ningún sitio donde te puedas apoyar bien, porque no tienes un banco, puedes hacer el press militar de pie y también trabajarás un poco el abdomen y el equilibrio, que también viene bien para el baloncesto. Pero de pie lo que pasa es que podrás hacer menos peso en este ejercicio. O sea, trabajarás también el abdomen, que también es importante, pero podrás hacer menos peso que si estás sentado. Pero si no tienes ningún banco y ninguna silla que te sea cómoda, mejor hazlo de pie y ya está. En espalda, en el gimnasio, harás jalón al pecho, que ya verás lo que es básicamente con una barra traértela al pecho. Y también si prefieres, pues hacer dominadas. En jalón al pecho harás piramidal, 12, 10, 8, 6. Y luego harás remo en polea y harás también piramidal, 12, 10, 8, 6. En casa, en espalda harás dominadas al fallo. Dominadas necesitarás algo a lo que agarrarte, una barra o algo. A lo mejor esto también te lo tienes que comprar. Pero si quieres entrenar en casa, pues es lo básico que tienes que tener, unas mancuernas y una barra para hacer dominadas, o si no, pues puedes ir a un parque, que en cualquier parque que hayan 4 cosas para hacer un poco de entreno, te podrás coger de alguna barra o algo, porque si no espalda, esta parte de la espalda, que es la espalda superior, es imposible trabajarla en casa si no tienes dominadas o algo que hacer así. Y luego con las mancuernas, que esto sí lo puedes hacer con las mancuernas, harás remo, que para buscarlo por internet busca remo con mancuernas y harás piramidal, 12, 10, 8, 6. Luego para bíceps, en el gimnasio harás curl normal de bíceps, buscas curl de bíceps y harás 12 por 4 y curl martillo, que es lo mismo, pero un poco diferente para tocar otra parte del bíceps, como te digo, lo mismo. Tocas el bíceps en general, pero depende de cómo enfoques el ejercicio, el ángulo que le pongas, en este caso a la muñeca, pues se toca una parte diferente un poco, si tienes un entreno más completo de ese músculo. Las curl normal y curl martillo, los dos 4 por 12. Y en casa lo mismo con las mancuernas que tengas. Para tríceps en el gimnasio harás fondos al fallo, fondos, de nuevo búscalo por internet, es un ejercicio muy básico. Y luego harás extensión de tríceps en polea, que también lo puedes buscar por internet. Y harás en la extensión, harás piramidal, 12, 10, 8, 6. En casa harás fondos también, que si no tienes un sitio para hacer fondos, que ya verás lo que es cuando busques por internet, como está en el gimnasio, como cualquier gimnasio tiene, puedes apoyarte, básicamente lo típico de hacer fondos así, te apoyas en cualquier mesa o algo de espaldas y te pones, no sé cómo explicarlo, pero busca en internet fondos en casa y te saldrá cualquier vídeo. Básicamente te estás apoyando en una mesa, como de espaldas a la mesa, y bajas y subes. Luego harás extensiones con mancuernas 12 por 4. Llegamos a la parte de inferior, piernas y abdominales. En el gimnasio, el primer ejercicio de piernas será el carretón y harás 4 series de ida y vuelta. Cuando veas este ejercicio sabrás lo que quiere decir ida y vuelta, que es un poco más diferente al típico ejercicio de 4 series por 5 repeticiones. Te dejaré un vídeo en el que explica tanto este ejercicio como el siguiente de una manera muy buena, y es de hecho donde yo aprendí a hacerlo bien, estos dos ejercicios. Son dos ejercicios súper buenos específicamente para el baloncesto. No son ejercicios tan frecuentes en bodybuilding normal, de musculación normal típica de Gymbro, pero para el baloncesto, seguramente que si miras este vídeo y te interesa el baloncesto, obviamente, habrás visto este ejercicio, el carretón, alguna vez, porque es uno de los mejores ejercicios que hay para el baloncesto. El segundo ejercicio será elevación de tibial. El tibial es la parte delantera de la pierna, digamos, de la zona del gemelo, pues el músculo posterior, el músculo contrario. Si, por ejemplo, esto fuese mi pierna y fuese esta parte de atrás el gemelo, esto de aquí adelante es el tibial. Es un músculo que se suele trabajar muy poco en entrenamientos normales, pero que es un músculo muy importante para el atleticismo y para el baloncesto es muy importante. En este ejercicio, la elevación es de tibial, harás 4 series y harás 12, 10, 8, 6. El siguiente ejercicio es una sentadilla con los talones elevados un poco, los puedes elevar en un disco, te dejaré algún ejemplo también, y será una sentadilla con mancuerna. Y harás 4 series por 8 repeticiones. En este ejercicio te dejaré algún vídeo, ya lo estarás viendo, pero el objetivo principal también es que hagas una sentadilla más explosiva. Y además con una sentadilla con las rodillas, que seguramente lo estarás viendo en el vídeo, las rodillas más juntas y como
mirando hacia adelante, no tanto tan abiertas como suele ser la sentadilla más común. Pero para esto elevas los talones para que sea más cómodo y puedas hacer este ejercicio bien. Luego harás zancadas con mancuernas y harás 4 series por 8 repeticiones. 8 repeticiones en cada pierna, ya que este ejercicio es un ejercicio unilateral, que cada repetición es con una sola pierna, por lo que tendrás que hacer 8 repeticiones en cada pierna. Y el último ejercicio será una elevación de gemelos. Puedes hacer la elevación de gemelos de toda la vida, normal, pero también puedes hacer una elevación de gemelos que mostré en un vídeo anterior que te dejaré en la descripción, que es una elevación de gemelos más adaptada al baloncesto y que va muy bien para entrenar una propiedad, que lo explico todo en ese vídeo, que va muy bien para el atleticismo, para saltar más y ser más rápido en el baloncesto. Si quieres hacer esa variación, que te lo recomiendo, mírate ese vídeo que estará en la descripción. Y esta elevación de gemelos será al fallo. Luego, en casa será un poco diferente, ya que no tendrás tanto espacio para lo que necesitas para los ejercicios del gimnasio, por lo que los ejercicios harán algunos iguales, pero algunos cambiarán. El primero será la elevación de tibial, que será igual. Luego harás la sentadilla, igual que la otra, con los talones elevados y con mancuerna. Y si no tienes mancuernas o no tienes con dónde elevar los talones, puedes hacer simplemente una sentadilla normal, que lo puedes buscar en internet, cualquier vídeo que te explique la técnica, y hacerla si no tienes peso al fallo. Luego harás zancada estática, que es básicamente lo mismo que la zancada que he explicado antes, pero como en casa asumo que no tienes un espacio enorme para ir caminando, que básicamente tienes que ir como haciendo pasos en la zancada, ya lo verás. Es una zancada igual, pero quedándote en el mismo sitio, haciendo un paso, luego volviendo atrás y haciendo el paso con el otro pie. Y por último, la elevación de gemelos, que como asumo que no tendrás una máquina en tu casa, será sin peso, por lo que será básicamente al fallo. Luego, la parte de abdomen. El primer ejercicio será estabilidad lateral en polea. Harás 4 series de 8 repeticiones por lado. Luego harás crunches en máquina, 12, 10, 8, 6. Si no tienes esta máquina en tu gimnasio, pues haces crunches normales de toda la vida, estarás viendo ahora, y les haces al fallo. Y por último, elevaciones de piernas al fallo también. Y en casa harás laterales con mancuernas y, si no tienes peso, pues lo haces sin peso, no pasa nada, y haces el doble de repeticiones. Con peso serán 15 por lado, si no tienes peso, haces 30 por lado. Luego harás crunches normales al fallo y elevaciones de piernas en el suelo, ya que asumo que no tienes un sitio para colgarte como, bueno, si tienes una barra de dominadas, pues lo haces igual que en el ejemplo de gimnasio, y si no, lo haces con esta variación de elevación de piernas, pero en el suelo, y las haces al fallo también. Y ahora llegamos al bonus. El bonus es simplemente unos pequeños trucos que he ido aprendiendo con la experiencia para mejorar la recuperación muscular y que no te afecte tanto la fatiga muscular para entrenar al baloncesto, jugar al baloncesto, etc. El primero y seguramente el más efectivo es la pistola de masajes. Básicamente la pistola de masajes sirve para masajear el músculo, reducir la inflamación que se causa cuando tienes el músculo dañado, se te pone un poco inflamado el músculo, tú no lo vas a notar, pero las agujetas y como molestia que tendrás en parte es por la inflamación, y con los masajes, pero como no tendrás un masajista en casa, con la pistola de masajes lo haces tú mismo, te reduces la inflamación bastante y eso te ayuda a que no te duela tanto el músculo, o a lo mejor no te duele pero lo tienes como cargado y te cuesta un poco más tirar, etc. El segundo bonus es estirar, que también te ayuda mucho a esto, a reducir, no sé si reduce directamente la inflamación, pero a mí al menos cuando tengo por ejemplo el tríceps muy cargado y me molesta para tirar, o si tengo las piernas cargadas, me lo noto ya simplemente estando en casa y sé que me va a molestar luego para entrenar, estiro, aparte de los masajes, y también me ayuda mucho a quitarme esta sensación de fatiga, de carga y de molestia. Y el último truco es seguramente el que menos gente hará, y es un bonus bastante más, pues un poco friki de la preparación física y tal, pero es básicamente hacer una respiración profunda, no solo una, sino unas cuantas, pero hacer respiraciones profundas justo al acabar el entreno. Esto es porque respirar profundamente pone tu cuerpo en estado parasimpático. Y esto básicamente lo que significa es el estado en el que el cuerpo se recupera. Que básicamente, cuando tú acabas de entrenar, para que el cuerpo se recupere, entra en estado parasimpático. Pero desde que acabas de entrenar hasta que el cuerpo se relaja, entrenando estás en tensión y activo. Pues desde que el cuerpo está en tensión y activo hasta que se relaja y entra en estado parasimpático, el estado de tensión es el simpático, hasta que entra en estado parasimpático tarda un tiempo y tiene pues que relajarse, que darse cuenta a tu cabeza, a tu mente y tu cuerpo que no estás ya en estado de alerta para entrenarte y tal, que para el cuerpo pues no hay diferencia entre eso o estar escapando de un animal en la jungla que te quiere matar, porque estamos aún hechos para cuando vivíamos en esas circunstancias, aunque parezca raro. Por lo tanto, cuando tú respiras profundamente, lo que estás haciendo es acelerar este cambio de simpático a parasimpático muchísimo, porque la respiración es la única forma que tenemos para como controlar estos estados del cuerpo, este estado o simpático o parasimpático. Básicamente una respiración más
corta y rápida, te pone en estado simpático, en alerta y como con energía, pero más estrés. Y el estado parasimpático lo induces con una respiración lenta y profunda. Por lo tanto, cuando acabas de entrenar, lo que tienes que hacer básicamente es estar 1 minuto o 2 minutos respirando lentamente y profundamente, inspirando y expirando muy lentamente, unos 6 segundos cada cosa si puedes, si no, pues hazlo lo máximo que puedas mientras te sea más o menos cómodo y estés relajado. Y eso te ayudará mucho, solo con 1 minuto, 1 minuto y medio o 2, incluso 30 segundos, te ayudará mucho a hacer este cambio de simpático a parasimpático, a relajarte, te notarás mucho más relajado y así te recuperarás mucho mejor. Espero que este vídeo te ayude muchísimo. Y antes de irme, solo te quiero decir que si te interesa que te ayude con tu juego a mejorar el baloncesto mucho más rápido en cualquier aspecto, tanto preparación física como cualquier aspecto del juego, tienes un enlace a la descripción.